Doctor Santiago Nieto, ¿cómo está? Le habla Mir Ibrahim de el Quintana Roo MX. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para la Unión Histórica de las Redes Sociales, que hicimos un maratón histórico. Está usted siendo escuchado por más de 70 canales de las redes sociales, los principales del país, que nos hemos unido para difundir esta transmisión. Le voy a pasar a Manuel Pedrero, que le quiere elaborar alguna pregunta, doctor. Gracias. Hola, muy buenas tardes, doctor Santiago Nieto. Es un honor poder estar con usted aquí en la Unión Histórica. Le tengo una pregunta. En redes sociales, la ciudadanía hace pública la ineficacia del Instituto Nacional Electoral y de sus consejeros electorales respecto a la difusión y el ejercicio de la consulta a pesar de recibir millones y millones de pesos. Mi pregunta es, ¿puede la Unidad de Inteligencia Financiera iniciar investigaciones contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por estos sospechosos eventos para auditar este dinero? A ver, yo lo que diría es que sí, así como hubo, digamos, consejeros, tal como Ciro y como Lorenzo, que estuvieron como muy cargados de un lado, también hay que decirlo que hay consejeras y consejeros que estuvieron promoviendo de forma adecuada la consulta. Yo vi pues, una participación muy proactiva, por ejemplo, de la consejera Humphrey, vi una participación también muy proactiva de la consejera Zavala. Creo que el tema central es que no hay que sacrificar una institución que además nos ha costado tanto al Estado mexicano por digamos, protagonismo excesivo de dos de sus integrantes. Pero el punto más, es decir, el INE no es Lorenzo Córdoba y el INE no es Ciro Murayama, el INE es una institución del Estado mexicano, es un órgano constitucional autónomo, son las y nuestros vecinos y vecinas quienes se encuentran en las mesas directivas de casilla y reciben pues digamos, la capacitación para poder ser funcionarios de casilla o de mesas receptoras de votos como es en esta ocasión, y creo que eso es lo que tenemos que resaltar. Es importante la participación, se trata de ejercer un derecho fundamental, llevamos décadas peleando por la democracia directa, en algún momento en 1977 formó parte de nuestra Constitución, después la borraron en los 80s y nunca se ejerció. Y estamos retomando finalmente un elemento de un ejercicio de un derecho fundamental, y creo que esa es la parte donde nos tenemos que centrar, que las ciudadanas, los ciudadanos vayan, emitan su opinión. Yo, por supuesto, ya lo hice en favor del sí, de que se haya un enjuiciamiento y un esclarecimiento de los hechos del pasado. Como he mencionado en varias ocasiones, hay ciertos delitos de los expresidentes que ya se encuentran prescritos, que jurídicamente no se puede hacer nada contra ellos, pero podemos generar una comisión de la verdad y empezar a revisar qué sucedió con el Fobaproa, qué sucedió con las privatizaciones del pasado, en la época de Salinas. Necesitamos, por supuesto, tener una comisión de la verdad respecto a los hijos de Marta Sagún, de los hijastros de Vicente Fox. Creo que pues, es muy importante que veamos los efectos negativos de la guerra contra el narcotráfico que planteó Calderón, y bueno, por supuesto, desde la estafa maestra hasta los temas vinculados con Odebrecht. Entonces es importante que se revisen. Queda claro que los sexenios de Calderón y de Peña Nieto no han prescrito, y bueno, pues ahí es importante que se aplique la ley por parte de las instancias competentes. Ahora, un tema que a mí me parece central es a los críticos de esta consulta, lo que yo les diría es, perdónenme, estamos en esto precisamente porque durante décadas no se hizo nada en contra de los presidentes y expresidentes, y creo que ese es pues el punto central, que la ciudadanía salga, que podamos ejercer un derecho fundamental, opinar en los asuntos públicos del país, y que lo hagamos además a través del sistema que nuestra Constitución permite, que es la consulta, establece, que es la consulta popular, y bueno, pues que sigamos en esa línea. Creo que la gran ventaja o el gran cambio pues tiene que ver con eso, ¿no? La democracia representativa se complementa con la democracia directa, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Ya a estas horas ya estarán cerrando todas las mesas receptoras de votos en los horarios, digamos,
digamos, ordinarios de casi toda la República. Por supuesto, los que tengan un horario con un uso más occidental tendrán que esperar todavía un par de horas para que se sepa la votación, pero bueno, creo que lo importante, sobre todo lo importante, pues es esto, es que la ciudadanía participe. ¿Qué tal, doctor Santiago Nieto? Le habla Joaquín Ortega de Cuarta República y aquí le tengo, bueno, usted sabe que los delitos se cometen por acción o por omisión y también sabe que los delitos cuyos efectos aún continúan sintiéndose, pues no prescriben del todo. Ese es el caso del FOBAPROA, pero también es el caso de las desapariciones forzadas, porque mientras no aparezca la persona, pues el delito continúa. Entonces aquí mi pregunta va más por el lado de la omisión, doctor, porque sucede que yo sé que usted no es el fiscal general, pero voy a aprovechar su posición como doctor en derecho, como experto, para preguntarle, porque sucede que el artículo 215 del Código Penal Federal establece que el delito de abuso de autoridad se comete cuando se retarde o niegue a un particular el servicio que la autoridad tenga la obligación de otorgarles. Y ese es el caso, pues, de mis compañeros y de mí. El instituto nos negó nuestros derechos. Entonces, esta sería mi pregunta, doctor. ¿Comete los funcionarios o el instituto el delito de abuso de autoridad contra nosotros? No, yo lo primero que diría es, tiene razón respecto a determinados delitos, es decir, desaparición forzada de personas, mientras no se encuentre el cuerpo de la persona, el delito permanece continuado, y eso es algo que incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla contra México, lo planteó. Como todos recordamos, en el 74 desapareció Rosendo Radilla, un activista de derechos de las comunidades, de grupos agrícolas, por un lado, simpatizante de la guerrilla, que desaparece, y hay un par de testimonios de que lo encuentran torturados en un campo militar en Guerrero. Por supuesto que lo que pidió la instrucción del Estado, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, fue precisamente esa, que mientras la persona no apareciera, pues el delito permanecía y por tanto ese delito no prescribe. También cualquier delito de lesa humanidad no puede prescribir, pero yo creo que tendríamos que tener a partir de hoy una reflexión muy importante de algo que, por cierto, la consejera Juan ha planteado, que es el hecho de que los delitos en materia de corrupción no prescriban. Yo soy partidario de ese tema, porque pues efectivamente las privatizaciones de Salinas de Gortari o el proceso de FOBAPROA son cosas que, o insisto, la posición de los hijos de Marta Sagún, pues algo que tenemos como mexicanas y mexicanos la obligación y la necesidad de saber qué fue lo que ocurrió. Si jurídicamente se encuentra prescrito, yo creo que lo importante es saber qué sucedió y sobre todo reconocer que si se encuentran prescritos en este momento esos delitos fue porque en su momento los sistemas de procuración de justicia no se encargaron de esto y por tanto y vuelvo al tema de la comisión por omisión, por supuesto los delitos se pueden cometer por acción, pero también hay comisión por omisión, y en el caso particular de los servidores públicos, cuando no generan todas las acciones necesarias para dar el cumplimiento a la ley, cuando tienen esa calidad de garantes. Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo, y yo espero, ver que esto el día de hoy se trató de un tema, de un ejercicio ciudadano y de empoderamiento de la sociedad. Durante décadas, insisto, estuvimos peleando porque tuviéramos democracia directa a la par de nuestra democracia representativa. Y hay que entender así a la democracia. La democracia no solamente implica votar por nuestros representantes populares, sino también implica poder tomar decisión. La revocación del mandato es una, la consulta popular es otra, la iniciativa popular es otra posibilidad. En muchos países, para que una ley sea vigente, tiene que ser aprobada por la población a través de un referéndum, los actos administrativos a partir de un plebiscito. Y creo que hay que recordar que en varios estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, hay entidades federativas, esto es una realidad. A mí me tocó como fiscal de FEPADE participar 2015-2017 en temas relacionados con la elección de pueblos y comunidades en la Ciudad de México o con el presupuesto participativo. Hay que recordar que son mecanismos de participación ciudadana
Y bueno, y que sí es sobre todo relevante pues mandar un mensaje de que no nos olvidamos y de que al final del día la corrupción lo que te genera es diferencias sociales, concentración de riqueza, desigualdad, violencia y bueno, pues la gente tiene que ser sancionada por sus actos de corrupción. Ok, ¿qué tal, doctor Santiago Nieto? Le saluda a Carlos Domínguez. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué opinión le merece la actuación del INE, tanto en la planeación como la ejecución de la consulta ciudadana del día de hoy? Y si cree que los actuales consejeros electorales de este instituto tienen la calidad moral de organizar los siguientes eventos democráticos venideros, como la revocación de mandato, por ejemplo. A ver, yo creo que sí, hay que decir varias cosas. Primer problema, la convocatoria para esta consulta popular la emitió la Cámara de Diputados y fue la que estableció que había promoción a partir del 15 de julio. A mí evidentemente me parece que es poco tiempo, 15 días para poder promover una consulta de estas condiciones, pero fue un error que cometió más bien la Cámara de Diputados, tomando en consideración además que tenían, pues que estamos pasando por un proceso electoral. Segundo tema que hay que reflexionar y que también es importante hacerlo. A ver, la oposición tiene que ser responsable de esto. ¿Quién cambió la fecha para que la consulta popular no fuera en el día de las elecciones federales, sino el primer domingo de agosto? Claro, se votó por Morena también, pero fue la oposición la que pidió que se moviera la fecha porque no querían que estuviera el presidente Andrés Manuel López Obrador vinculado o en el día de la jornada electoral con una consulta como esta. Entonces la oposición pues tiene que hacerse responsable de sus actos y ellos fueron los que propusieron que fue el primer domingo de agosto y eso claro disminuyó la participación, pero también es un tema de responsabilidad de la oposición y tienen que hacerse digamos responsables de ello. Tercero, yo creo que el INE cumplió bien. Se instalaron el 99.9% de las casillas en el país, creo que de las mesas receptoras de votos, y creo que, insisto, el INE es más allá de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. El INE es una institución que funciona como los órganos constitucionales autónomos en nuestro país, el Banco de México, no sé, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Y creo que tenemos que ir apuntando hacia ello. Si Lorenzo y Ciro tienen algún enfoque o alguna visión política o quieren contender por un cargo de elección popular, está bien, están de todo su derecho, nada más que entonces pues, no pueden ser árbitros electorales. Pero bueno, pues eso es una reflexión que ellos van a tener que hacer en vez de ser pues sí, de tomar un partido, ¿no? Doctor Entonces, Santiago sí. Nieto, aquí Amir Ibrahim, hacerle un par de preguntas enlazadas, aprovechando su experiencia en la FEPADE y bueno, su conocimiento en el derecho. Documentamos varios sucesos durante esta jornada que hablaron de que las mesas estaban muy lejos, que muchas mesas cerraron, que a las 2 de la tarde estaban tachando las boletas y bueno, una serie de cosas que parecían más como un boicot para poder hacer que la gente participara. Preguntarle en sus conocimientos jurídicos, primero, ¿esto es susceptible de un amparo? ¿Un ciudadano se puede amparar para pedir que se le consulte sobre este tema, dado que no tuvo las condiciones adecuadas para poderlo hacer? Y segunda pregunta enlazada, ¿esto quiere decir, o para su experiencia, pudiera convenir en un delito electoral el hecho de que a las 12 del día estuvieran empezando a tachar las boletas en mesas y que, bueno, la jornada electoral, la jornada de la consulta supone que haber cerrado a las 6 de la tarde? Sí, a ver, lo primero que diré es la única forma de cerrar una mesa receptora de votos es que ya todas las personas hubieran emitido su sufragio, lo cual pues, a las 2 de la tarde no ocurrió en ninguno de los supuestos. Dos, respecto al delito electoral, bueno, por supuesto, el hecho de digamos, tachar en consultas populares o en elecciones votos, digamos, usurpando la posición
del ciudadano es, por supuesto, una conducta delictiva. Ahora, nuestro sistema de delito electoral en consulta popular está más bien restringido a servidores públicos, que no presionan a los electores en un sentido u otro, no coaccionen la presencia de, digamos, o obliguen a sus subordinados a ir a votar. En el caso particular de esta consulta, la vía sería la apelación, si fueran los partidos políticos los que impugnaran algún acto, o el juicio ciudadano a partir de las decisiones que tendría que resolver el Tribunal Electoral. Y si en caso de que hubiera algún tema de responsabilidad administrativa por incumplimiento, tendría que ser el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral quien tendría que operar. Ahora, yo creo que el INE funciona de una manera adecuada. Insisto que los protagonismos de Ciro y Lorenzo no le funcionan a nadie, pero creo que hay que ver más allá. Hay que ver realmente por la institucionalidad, por la construcción de un sistema de consulta popular. Hay que recordar que ese es el primer ejercicio que tenemos de consulta popular en el país, y que pues es importante ver los resultados y analizar qué son las cosas, qué temas se tienen que volver a retomar. De entrada, pues desde la asignación de presupuesto hasta la convocatoria, que no venga con 15 días para hacer promoción, que no solamente tenga el INE la facultad de hacer la promoción, sino pues, distintas instancias. Me parece que eso es un tema relevante para que pueda participar la ciudadanía. A mí me parece que es un tema, por supuesto, de libertad de expresión, y yo creo que el tema central es, hubo un pacto de impunidad en el país. Eso es algo que se tiene que romper, y creo que el voto de todas las mexicanas y los mexicanos por el sí, que fueron a expresarlo el día de hoy, tiene que ver con eso, ¿no? Doctor, usted como un hombre de leyes, ¿considera que basados en las evidencias y los hechos que ya hemos comentado aquí, a partir de hoy se le podría denunciar a Lorenzo Córdoba por ser el principal responsable de obstaculizar la democracia en el marco de la primera oportunidad que tuvo el pueblo de México de hacer valer su derecho a la democracia participativa? No, a ver, hemos tenido ya muchos ejercicios de democracia participativa, decía yo desde hace un rato, tanto en la Ciudad de México en presupuesto como en temas de elección de comités vecinales y pueblos y comunidades. También en varios estados de la República existen estas posibilidades. Me tocó alguna vez en el municipio del Marqués, en Querétaro, cuando era fiscal de FEPADE, tener, digamos, un despliegue ministerial para evitar que hubiera compra y coacción de voto en esa elección. Entonces yo creo que hay que seguir yendo sobre el tema de que necesitamos dos cosas: diseños institucionales que se pueden ir perfeccionando en todas las ramas, no solamente en la materia electoral, sino en todas las ramas, y por supuesto la voluntad política, pues, de hacer cumplir nuestra Constitución. Y yo creo que lo que se vio hoy fue eso, o sea, se hizo cumplir la Constitución, permitiendo que la ciudadanía acudiera a votar. E insisto que el INE cumplió, el 99.9% de las casillas fueron instaladas en el país, de las mesas receptoras de votos, y bueno, pues habrá los canales institucionales en su caso en que hubiera algún tipo de queja por parte de la ciudadanía. Yo creo que, insisto en que los protagonismos no abonan, pero pues, es un tema de reflexión y de ética personal. Doctor, estoy leyendo los comentarios que nos están brindando nuestros amigos de las redes sociales. Estamos conectados en más de 80 canales de YouTube y en decenas de páginas de Facebook. Difieren de su análisis en cuanto a que el INE hizo un buen trabajo. Yo le quiero preguntar, en las condiciones en las que hoy trabajó el INE, ¿usted confiaría en que en esas mismas condiciones, en estas mismas en estos mismos escenarios, se realizara la revocación de mandato justo como hoy lo realizó el Instituto Nacional Electoral? A ver, la respuesta es no, pero también lo que yo diría es necesitamos una ley urgente en materia de revocación de mandato. Y eso es algo que no le corresponde al INE, sino le corresponde al Congreso de la Unión. Necesitamos una ley y yo lo he comentado con el presidente de la República en alguna ocasión. Se requiere de una ley que termine, que establezca los canales, los procedimientos para la revocación de mandato.
porque además es interesante que el sistema de revocación de mandato es mucho más sencillo que el de la consulta popular. Cuando pues se trata de dos mecanismos de democracia directa que deberían tener como las mismas líneas de trabajo y de organización. Entonces, yo creo que uno de los temas prioritarios para la legislatura que está por iniciar en septiembre va a ser precisamente tener una ley de revocación del mandato que nos permita tener claridad respecto, por ejemplo, si puede haber o no participación del presidente, cómo tienen que estar el tema de las mañaneras, digamos, quién puede pronunciarse respecto al sí o respecto al no, porque si dejamos que solamente los partidos de oposición tengan ese discurso y no se le permita al gobierno, pues me parece que hay una inequidad en la contienda electoral. Doctor, Amir Ibrahim, otra vez, nada más para agradecerle esta entrevista, pedirle si le puede mandar un saludo a todas las audiencias de los más de 80 canales de YouTube, de todos los medios de comunicación alternativo, de la Unión Histórica de las redes sociales, porque usted es un referente anticorrupción. Usted ha ganado durante su periodo una reputación de ser uno de los funcionarios más pegados a la 4T y a la transformación del país, y es muy admirado en las redes sociales. Lo comento con respeto porque las audiencias así lo dicen, así lo han externado muchas veces, y que usted les mande un saludo y saber también si usted participó y si participó por el sí o por el no. Bueno, evidentemente participé por el sí, como lo había comentado. Le mando un saludo a todas las audiencias, a todos los grupos de YouTube que estuvieron unidos a partir de este contexto. Creo que es muy importante la participación de ustedes para difundir los resultados y la participación en lo que estuve viendo durante estas horas. Pero también diría... creo que tenemos muchas cosas que perfeccionar en la materia de la consulta popular. Hay muchas cosas que hay que reflexionar en materia del combate a la corrupción, pero bueno, sobre todo pues, entender que estamos avanzando y estamos construyendo de algo que no teníamos. Hace 3 años no había posibilidad de que hubiera mecanismos de democracia directa realmente que se pudieran utilizar. En 2015 la Corte negó la posibilidad de que hubiera las consultas populares que se plantearon en ese año. No sé, pienso que les gusta. Hemos tenido en los últimos 30 años pues, procuradores que duran en su cargo 2 años, digamos 2 años en promedio, y pues no encontramos realmente resultados en combate a la corrupción de los expresidentes. Creo que esta es una discusión pues muy importante. Y bueno, mi punto sería pues agradecerles mucho por esta oportunidad de haber estado con ustedes y señalarles que bueno, que es relevante que pues, no todas y todos nos comprometamos con el cumplimiento de la ley. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto, por esta entrevista. Gracias. Y pues bueno, este fue el doctor Santiago Nieto, la verdad que una persona sumamente destacada en este gobierno.